Después de la predicación, hoy vamos a dedicar a Axel Adán, al Señor. Yesenia lo trae para dedicarlo al Señor, y hace unos momentos Mateo nos estaba leyendo sobre 1 de Samuel, capítulo 1, donde vemos cómo Ana llevó a Samuel, y vemos cómo Dios lo utilizó poderosamente. Fue un hombre que sirvió para que el pueblo de Israel dejara sus malos caminos y buscara a Dios. Entonces es importante que los niños tengan la bendición de Dios. Ahora vamos a meditar en el Evangelio de Juan, San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, versículos del 31 al 38. Juan 8 del 31 al 38. Si no tienen su Biblia, pueden leerlo allí en la pantalla. Dice la palabra de Dios: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor de su bendición, y también vamos a pedir a Dios por los que están enfermos, que no pueden venir hoy porque están precisamente enfermos. Oremos. Nuestro buen Dios, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos, oh Señor, porque nos ayudes a comprenderla y también a obedecerla. Y Señor, queremos rogarte también por nuestros hermanos y amigos que no están aquí porque están enfermos. Señor, por favor, te pedimos que tú pongas tu mano sanadora sobre ellos. Padre, por favor, manifiesta tu poder en sus vidas. Te pedimos por los niños, las niñas que están enfermos, oh Señor. También por los abuelitos y por los que no son abuelitos, oh Dios. Bendíceles, Padre eterno. También, Señor, te rogamos por las necesidades de cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces nuestras luchas, tú sabes nuestros temores, tú conoces nuestras aflicciones, nuestras debilidades, nuestras tentaciones. Y, Señor, te rogamos porque tú nos ayudes, porque tú nos fortalezcas. Y, Señor, ahora que vamos a meditar en tu palabra, por favor te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe por toda verdad, que podamos comprenderla y aplicarla a nuestro diario vivir. Pues te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a tratar algo que es muy importante. Aquí hay, en el título, hay 3 palabras que son importantes: creyentes libres en la verdad. Todo creyente es necesario que sea libre, pero la libertad real no es tal si no creemos la verdad. Si creemos una falsedad, si creemos una mentira, les digo que somos esclavos de la mentira. Entonces, creyentes libres en la verdad es el tema que vamos a tratar esta tarde. Y primero quiero hablar acerca de creyentes. El creer está relacionado con la fe. Y de hecho, aquí tenemos el caso de unos hombres que habían creído en el Señor Jesucristo, que habían depositado su fe en el Señor Jesucristo. De hecho, la traducción más literal implica eso, que tenían fe en Cristo Jesús. Pero nos sorprenden las palabras que les dice el Señor Jesucristo, y estuvimos por eso memorizando estos versículos, porque dijo entonces Jesús:
a los judíos que habían, ¿qué? Creído en él. Fíjense lo que está diciendo. Está hablando no a personas que no han creído, sino a personas que han creído. Entonces, está hablando a personas que quizá de alguna manera se identifican con nosotros. Pregunto, de los que estamos aquí, ¿hay alguien que no crea? Todos decimos creer en Dios. De hecho, casi todos nosotros desde pequeñitos aprendimos a creer en Dios. Y digo, aprendimos a creer en Dios porque a la mayoría de nosotros se nos enseñó que había un Dios. Ahora, si pensamos un poco en lo que es la fe, en lo que es creer, entendemos que la fe es lo único que necesitamos para ser salvos. ¿Cómo? Fíjense, la fe es lo único que necesitamos para ser salvos. ¿Quién de los que estamos aquí quiere ir al cielo? Yo espero que todos. ¿Qué necesito para ir al cielo? Y muchos empezaríamos a enumerar, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro. Pero si vemos lo que nos dice la Biblia de lo que es necesario para ser salvos, nos vamos a dar cuenta de que lo que hace falta para ser salvos es fe. Eso nos dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice. Sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces dice que somos salvos por la fe y que la salvación es un regalo de Dios, no es algo que nosotros nos podemos ganar. Y yo siempre lo digo de esta manera, si nosotros como humanos pudiésemos ganarnos la salvación, Jesucristo no habría muerto. ¿Para qué iba a morir? Habría dicho, ellos solo se pueden salvar. Yo no voy a ir a la cruz, si ellos pueden. Pero como nosotros no nos podíamos salvar, entonces vino a morir el Señor Jesucristo a la cruz. O en la cruz, ¿para qué? Para darnos de su salvación. ¿Y cómo podemos llegar a ser salvos? Podemos llegar a ser salvos por la fe en Él, cuando depositamos nuestra fe, nuestra confianza en Él, cuando le entregamos nuestra vida. Pero ahora, aquí hay otra cuestión que hay que ver, porque también la Biblia nos dice que los demonios creen y tiemblan. No nos dice que los demonios creen y se van al cielo. Entonces, aquí entramos en el dilema, pues, no que la fe era suficiente para ser salvo. Sí, pero yo les digo que creo que hay que diferenciar entre fe y fe. La fe que surge, podemos decir, del hombre, y la fe que viene de Dios. La fe que es un regalo que Dios te da. Porque de hecho cuando dice ahí Efesios que somos salvos por gracia, por medio de la fe, incluso la fe es algo que Dios nos da, es un regalo que viene de Él. Entonces hay fe que proviene de Dios y hay fe que proviene de nuestra humana naturaleza o de nuestra naturaleza humana. Y eso es importante destacarlo. ¿Por qué? Porque la fe que Dios te va a dar libertad. La fe que Dios te da, te hace vivir en Él, te hace habitar en su palabra. Pero la fe que viene de nosotros mismos, ¿sabe qué nos hace? Vivir atemorizados. Y hay, sabemos, hemos escuchado de alguna manera que en el 1500 aproximadamente hubo mucho revuelo o muchos cambios en muchas cosas, pero uno de ellos fue en cuanto a la fe. Recordemos que iglesias evangélicas antes del 1500 no había, No nos creamos que las iglesias evangélicas o protestantes, como se les llama, vienen desde que el Señor Jesucristo se fue de este mundo. No, las iglesias evangélicas surgieron más o menos en el año 1500. ¿Y qué es lo que pasó? Lo que pasó es que la Iglesia Católica llegó a un punto en que se corrompió. Había mucha corrupción dentro del clero. Los papas estaban más preocupados en construir monumentos
por ejemplo, en hacer una basílica, lo que es la Basílica de San Pedro ahora, en construirla hermosa de una forma que fuese algo que viera todo el mundo y que se asombrara. Entonces estaban los papas tan empeñados, en este caso León X, en construir un gran edificio que dejaron de preocuparse por la pureza de la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces a la gente se le empezó a vender lo que se llamaban las indulgencias. ¿Han escuchado esa palabra? Yo la escuché mucho estando en la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué pasa? Daba igual si si el hombre era un borracho, si tenía dinero suficiente para comprarse su indulgencia, en este caso su salvación, se la podía comprar. Si tenías un familiar que había, vamos a decir que había vivido una vida no muy buena, pero si tú como familiar tenías el dinero suficiente para comprarle la indulgencia, es decir, que sacarlo de lo que también se llama el purgatorio, tú pagabas y decían, en cuanto tu dinero cae en el plato o cae en la charola, el alma sale para el cielo, decían. Entonces, ¿qué pasa? Que llegó la gente a decir, pues no importa mi vida, si yo tengo dinero para pagar, voy y pago, compro mi alma, compro mi salvación, y ya estoy salvo, y a vivir la vida, como yo quiera. Entonces, claro, ahí es cuando surge lo que se llama la Reforma. Ahí viene, pues, Martín Lutero, que Martín Lutero era un monje, no nos creamos que era alguien que no creía, alguien que no estaba relacionado con la Iglesia Católica, y él no quería apartarse de la Iglesia Católica. Al contrario, lo que él quería era limpiarla, porque veía todas las injusticias que se estaban cometiendo. Así que lo que él propone es que se vuelva a las enseñanzas de las Escrituras. Y 4, podemos decir, palabras claves de la Reforma eran que uno necesita solo la gracia de Dios. Uno necesita solo la fe para ser salvo. Que solo necesitamos las Escrituras y que solo a Dios se le debe dar la gloria. Esas son las 4, podemos decir, columnas de lo que era la Reforma. Pero en cuanto a la salvación, era la salvación por la fe. Tú no podías o no puedes ser salvo por las obras. Por muy bueno que seas, necesitas creer en Cristo Jesús. Porque hay muchas personas que son muy buenas, que hacen muchas buenas obras, pero no creen en Cristo Jesús, lo rechazan. Y mucha gente va a decir, yo no necesito buscar a Dios, yo no necesito ir a la iglesia, yo soy bueno. Eres bueno según tu forma de ser, pero eres bueno según lo marca Dios en su palabra. Eres bueno porque Dios te ha hecho bueno. Si cuando el Señor Jesucristo le fueron a decir, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Él primero le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Si solamente hay uno bueno, Dios. No es que el Señor Jesucristo estuviese diciendo, yo no soy bueno, no. De alguna manera le está diciendo, ¿me llamas bueno? ¿Me reconoces como Dios? Y si me reconoces como Dios, ¿por qué no me haces caso? Entonces el Señor Jesucristo lo estaba un poco desafiando a decir, a ver, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Pero aquí nos encontramos entonces que la fe es necesaria para ser salvo, pero la fe que Dios te da, la fe que te hace nacer de nuevo. Porque somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, porque es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie llegue y le diga al Señor y le presuma y diga, yo mira, con todo lo bueno que sí, que soy, me gané la salvación. No. Ahora, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Podemos decir que las bendiciones del creyente que permanece en las palabras de Cristo son ser discípulo verdadero, fíjense lo que dice, seréis verdaderamente mis discípulos. El permanecer en la palabra de Dios te va a hacer un discípulo verdadero de Cristo.
y conoceréis la verdad, dice. Entonces, el permanecer en la palabra de Dios, una de sus bendiciones es también que conozcas la verdad. Y la otra bendición es que seas libre. El permanecer en la palabra del Señor. Es importante leer la Biblia, se los digo, es importante. Es importante saber lo que Cristo nos dice. Es importante escudriñar las Escrituras. Ahora, fíjense, aquí hay 3 bendiciones que podemos decir que conlleva el uno habitar en la palabra de Dios. Pero, ¿saben qué? Nosotros normalmente nos enfocamos en lo que más nos duele, ¿no? A veces la gente te dice muchas cosas que te halagan, pero te dicen un defectito. Y todas las cosas que te halagaron, que te hicieron sentirte como un pavo, esponjado y importante, se te olvidan si te dicen un defecto, si te dicen un fallito. Y aquí tenemos que ellos no se fijan en la libertad, ellos no se fijan en el ser discípulos de Cristo como algo importante. Ellos se fijan en que, espérate, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Se dan cuenta? A ellos lo que les ofende es que el Señor Jesucristo les dice que van a ser libres, porque ellos se consideran libres. Pero eso yo lo veo muy a menudo aquí. A veces le dices a una persona, no, mira, es que si tú buscas al Señor vas a ser feliz. ¿Quién te ha dicho que yo no soy feliz? Nadie me dijo que no eres feliz. Yo suponía eso. También, si tú buscas al Señor vas a tener paz. Si yo tengo paz. Si tú buscas al Señor vas a recibir perdón. ¿Pero perdón de qué? Si yo no soy pecador, yo no soy malo, yo soy bueno. Entonces, claro, hay un problema. Que a nosotros normalmente lo que nos duele, no nos gusta reconocerlo o nos cuesta reconocerlo. Y me he encontrado muchas personas que me dicen, no, a mí dice, no me ofende nada. Me pueden decir todo lo que quieran y yo como si nada. Y yo les aseguro que sí es verdad. Mucha gente tú le puedes ofender y decir muchas cosas y se quedan tranquilos. Pero eso es porque no les has tocado el punto que les duele. En cuanto tú les hables de aquello que sí les duele, de aquello en lo que están fallando, de aquello que es su problema, que es realmente su error, entonces sí les duele. Por eso normalmente cuando alguien se mete con la mamá de otra persona, eso sí les duele. Normalmente si se meten con un familiar al que tú quieres mucho, sí te va a doler, ¿o no? Aunque no le peguen, aunque hablen mal de él o de ella, te va a doler. ¿Por qué? Porque ahí está tu amor, porque ahí podemos decir que está tu orgullo personal. Entonces, a nadie nos molesta que nos hablen de cosas que son secundarias para nosotros, pero para lo que es importante para nosotros sí nos molesta. Ahora, ¿qué pasa? Aquí normalmente vemos que cuando se habla de cómo podemos ir al cielo, normalmente hablamos de que necesitamos justificar nuestros pecados, necesitamos ser perdonados, y es verdad. Pero hay algo, en la Biblia hay un enfoque que es muy importante, que tiene que ver con la dignidad. El hombre y las mujeres somos creados a imagen de Dios y tenemos dignidad, tenemos importancia, tenemos valor. Miren, estaba leyendo un libro donde hay un niño de unos 11 años, sus padres lo dejaron abandonado, él se tiene que ganar la vida en la calle, y va una señora que tiene una casa de acogida, y ella se dedicaba a esto, a ir por las calles buscando a los niños que no tienen padres que los vean, que no tienen casa. Entonces, el niño, esta señora le dice, oye, nosotros tenemos un hogar para ti, te podemos ayudar. Y él no se quería sentir que era un don nadie. Y dice, no se preocupe, yo estoy bien, yo sé cómo cuidarme, yo sé defenderme.
Y esta señora dice, yo sí, solo le pido al Señor, yo no les trato de obligar, dice, para decirles, vénganse, porque yo aquí van a estar seguros, les voy a proteger. Porque ellos no quieren llegar sintiéndose que no son nada. Tienen una dignidad, dice, yo tengo que respetarles esa dignidad. Y le pido a Dios que les haga reconocer que necesitan ayuda. Así que después de insistirle y insistirle a los niños, llega un punto en que dicen, sí, necesito ayuda, me quiero ir contigo, ya la verdad me estoy muriendo, no puedo. Otro niño que vivía en un coche ahí abandonado, con unas heladas que habían tremendas, y le decía, oye, nosotros tenemos una cama en la cual te podemos ofrecer, tenemos comida buena, vente, te vamos a enviar a una escuela, vamos a ayudarte para que salgas adelante. Y no, yo estoy bien, yo ya me sé defender. Y bueno, al final la verdad es que todos estaban rotos por dentro, pero también tenían una dignidad. Dios a cada uno nos da una dignidad, y aunque caigamos lo más bajo, a veces personas que están ahí perdidas en el vicio o en las drogas, y a veces nosotros ya nos creemos que no tienen dignidad, pero saben que esas personas también tienen dignidad, porque en ellas todavía llevan la imagen de Dios. Los judíos tienen un gran problema. ¿Saben cuál es su problema? Que ellos llevan ya muchos años oprimidos por un imperio que les está quitando, los está desangrando, les está quitando podemos decir, su libertad, el poder libres, pero ellos se aferran al hecho de que son linaje de Abraham, de que son descendientes de un hombre especial, que fue escogido por Dios, que Dios le prometió una bendición. Entonces ellos, siendo esclavos, no reconocen esa realidad en la que ellos viven, y ¿qué dicen? Se enojan con el Señor Jesucristo. Nosotros no somos esclavos de nadie, nosotros somos descendientes de Abraham. ¿Tú no sabes quién es Abraham? Sí, el Señor Jesucristo lo sabe quién es Abraham, pero Jesucristo les quiere hacer ver su esclavitud. ¿Para qué? Para restaurarles su dignidad. Y es que ese es el problema, que nosotros a veces no nos damos cuenta de lo bajo que hemos caído, y no reconocemos nuestros fallos, nuestras flaquezas, y la verdad es que estamos viviendo como esclavos, pero porque no reconocemos nuestra bajeza, nuestra esclavitud, no salimos de allí. La solución a nuestra vida no es ocultar nuestros fallos, es confesarlos. Estos esclavos no reconocen su condición. Y es difícil, les digo, las cosas que te duelen es difícil reconocerlas, las cosas que te afectan. Pero ¿sabes qué? Dios ya las conoce. Ya las conoce, ya sabe cuáles son tus fallos, sabe cuáles son tus debilidades, cuáles son tus defectos. Y te ama así como eres. Te ama como eres, pero no te quiere ver como eres. Te ama tanto que no te quiere dejar en la condición en que te encuentras. Te quiere restaurar, te quiere levantar, te quiere hacer libre. Y eso es lo que el Señor Jesucristo quería con estos hombres, hacerles libres. Ahora, cuando no reconocen su condición, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. La pregunta es, ¿quién no hace pecado? Recuerden que este capítulo lo inició el Señor Jesucristo, aquí Juan, con la escena en la que llevaron a una mujer sorprendida en el acto del adulterio, donde ya estaban los santurrones dispuestos a apedrearla. ¿Recuerdan? Y la pregunta que les hizo el Señor Jesucristo fue, o más bien lo que les dijo fue esto: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar una piedra contra ella. Y nadie fue capaz de arrojar una piedra contra ella. Ahora aquí les está diciendo, el que hace pecado es esclavo. Y ahí la palabra que les pongo, ya ven, cuando dice de cierto, en griego en realidad dice amén, amén. Y les está haciendo aquí una afirmación tajante y desafiante. Les dice, esto es verdad, esto no me lo puede negar nadie, dice. Todo el que hace pecado es esclavo. ¿Hay alguien aquí que no haga pecado? Eso es lo que les dice. Así que
por mucho que quieran ocultar su condición, no la pueden ocultar porque están ante Dios, porque es Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo quien está hablando con ellos, quien ve lo que hay en su corazón. Así que amén, amén, no hay vuelta de hoja, no hay nadie que no cometa pecado, y el que diga que no comete pecado es un mentiroso, dice. Pero el Señor Jesucristo quiere dejarles claro, convencerles que ellos se den cuenta de que tienen pecado, pero no porque quiere humillarlos, sino porque quiere levantarlos. Y ese es el enfoque de Jesucristo, es levantar al caído, no pisotear al caído, que es distinto. A veces los seres humanos lo que hacen es eso, pisotear a la persona caída. Pero ese no es el mensaje de Jesucristo. Seguimos adelante. Les dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ellos creían en una libertad que se habían creado en su imaginación, en su mente. Y cada uno de nosotros tendemos a crearnos nuestras ideas, nuestros ideales. En nuestra imaginación a veces nos formamos o montamos unas películas que no son la realidad. Y llegamos a creernos nuestras mentiras. Tú dices o repites una mentira un determinado número de veces y ya te la crees. Tú te lo crees como si fuera verdad. Aquí el Señor les habla de que para ser verdaderamente libres necesitan la libertad que da el Hijo. Y les dice una cosa, dice, el esclavo no es igual que el Hijo. El esclavo puede incluso vivir en la misma casa que el Hijo. El esclavo puede comer lo mismo que come el Hijo. El esclavo puede tener los mismos privilegios que se le están dando al Hijo. Pero al último, el esclavo se va a tener que ir y el Hijo se va a quedar porque el Hijo es el dueño. El Hijo es el heredero. La preocupación que tenía Abraham es que él era ya muy viejo y tenía un esclavo. Abraham no tenía hijos, tenía un esclavo que dice, pues es que si yo no tengo hijos, tendré que darle toda mi fortuna al esclavo, a ese Damasceno, dice ese hombre de Damasco. Pero en cuanto Dios le da un hijo, esa preocupación se le va. ¿Por qué? Porque toda su riqueza ya no se le iba a quedar a un esclavo, se le iba a quedar a su hijo. Y lo normal es que nosotros, como padres, lo que tengamos se lo dejemos aquí a nuestros hijos. Si tienes un trabajador, como mucho le darás una recompensa por su buen servicio, ¿verdad? Pero al final, si se trata de que a quién vas a dejar, al trabajador o a tu hijo en tu casa, dices, esta casa es para mi hijo. El hijo se queda allí. Así que el Señor Jesucristo les está diciendo, miren, ustedes dicen que son linaje de Abraham, pero tú puedes venir de la mejor familia y ser esclavo. Yo les hablo de algo distinto, les hablo de una paternidad. Cambia el Señor Jesucristo. Puedes venir de la mejor familia y estar perdido. Pero si eres hijo, estás hallado. Así que el Señor Jesucristo les dice, hey, cuidadito, que el esclavo no tiene su futuro asegurado. El hijo sí. Y el hijo tiene su futuro asegurado para siempre. Así que si el Hijo es libertario, seréis verdaderamente libres. Y quiero hablarles un poquito de la libertad que no es física, sino que es espiritual. Está en un video incluso, la historia de una pareja. Él se llama Wayne y ella es Puka, le llaman. Estos jóvenes empezaron a utilizar drogas y poco a poco fueron haciéndose adictos a ellas. Saben que aquí en Estados Unidos las drogas son caras, o no sé, tal vez no lo sepan, yo me lo imagino. El caso es que ellos vieron la posibilidad de irse a Colombia
y allí se fueron, hicieron ellos su pequeño laboratorio, podemos decir, donde ellos mismos se la hacían, y allí vivieron, allí tuvieron a un niño, y dicen que empezaron pues, por lo menos el tiempo en que estuvo ella embarazada, intentó lo máximo posible abstenerse de ellas. Bueno, el caso es que la policía los descubrió. A él se lo llevaron preso y a ella la deportaron a otro país, de ahí también de Sudamérica. Así que este hombre en la cárcel, ella casi no sabía ni el idioma, y peleando o luchando cómo sacar de la cárcel a este hombre. Y a este hombre la verdad que ya saben las cárceles de Latinoamérica cómo son. No vas de vacaciones allí. Así que lo martirizaban, de aquí de los pulgares lo colgaban, prácticamente se los arrancaban. Y bueno, le hicieron muchas barbaridades. Y él estaba desesperado, no sabía qué hacer. Y resulta que un hombre, precisamente que era norteamericano, fue ahí a la cárcel y era un misionero. Entonces este hombre dice, si algo yo no quería, dice, saber era de misioneros o pastores, de eso no quería saber nada. Pero dice, por la necesidad que tenía de que ese hombre sí sabía español, dice, me podía ayudar, pues yo acepté que viniera a verme, dice él. Así que le empezó a hablar del Señor. Y el hombre, pues ya buscó a la esposa ahí fuera, le ayudó a contactar con abogados y bueno, le ayudó bastante. Y entre tanto estuvo enseñándole la palabra de Dios a este hombre que estaba en la cárcel. Este hombre llegó a un punto en que reconoció su pecado, su necesidad de nacer de nuevo, su necesidad de Jesucristo en su vida. Y saben que se entregó al Señor. Y dentro de la cárcel experimentó la libertad que Cristo da. Y dice que incluso la cárcel la empezó a ver diferente. Ya no se sentía encerrado, limitado por esas paredes, por esos muros. Dice, en mi interior experimenté una libertad que jamás había experimentado. La libertad del vicio, la libertad del pecado, la libertad de la muerte. Y ahora era libre. Después, ya llegó el tiempo en que él lo tenía que ir a, que decimos aquí, a corte, ¿no? Y dice que cuando buscaron su archivo, no apareció. Él dice, Dios dice, borró la evidencia en mi contra. Y ese día en que él iba a enfrentarse al juicio que le iban a dar, fue el día en que salió de la cárcel. Dios le dio la libertad, primero espiritual y también física. Pero ¿saben qué? Cada uno de nosotros, sin Cristo, es esclavo, está prisionero. Y solamente podremos experimentar la verdadera libertad cuando Cristo nos libere. Si el Hijo os libertare, dice, seréis verdaderamente libres. Cristo libera, Cristo perdona, Cristo da nuevas oportunidades. Señor Jesucristo les dice, sé que sois descendientes de Abraham, del linaje de Abraham, dice, pero procuráis matarme. ¿Por qué? Dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro Padre. ¿Sí ven? Él no les niega que vengan de Abraham. Yo sé que ustedes vienen de buena familia, dice. Pero aún viniendo de buena familia, ustedes tienen malos deseos, dice. Ustedes lo que quieren es matarme. ¿De dónde viene eso? Dice. ¿De dónde vienen las ansias de matar?
Dice, ustedes lo que quieren hacer es lo que han escuchado de vuestro padre. Pero yo hago lo que he visto cerca del Padre, de mi Padre. Jesucristo lo que quería era salvarlos y ellos querían matarlo. Qué gran diferencia, ¿verdad? Ellos querían destruir, Él quería construir. Ellos querían derribar, Él los quería levantar. Ellos querían desprestigiarlo y Él quería darles valor, darles importancia. ¿Por qué? Porque ellos hacían lo que habían aprendido cerca de su Padre. Y Jesucristo hacía lo que había oído cerca del Padre. La pregunta es, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿A quién estás escuchando? ¿Estás escuchando la voz de Dios? La voz de Jesucristo que te llama. ¿Eres libre en Cristo? ¿O todavía estás esclavizado o esclavizada? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es necesario permanecer en su palabra. Miren, yo sé que mucha gente se engaña diciendo, pues yo creo. Como yo creo, aunque lleve esta vida mal vivida, no pasa nada porque yo ya creí. Pero ¿saben qué? La persona que cree con esa fe que le transforma, que le hace nacer de nuevo, esa persona no se conforma con decir ya creí. Esa persona permanece en la palabra de Dios. Y yo te pregunto, ¿tú permaneces en la palabra de Dios? ¿Vives en ella? ¿Es un estilo de vida para ti el ser cristiano? ¿O para ti el ser cristiano es ir a la iglesia el domingo y ya está? Cristo contigo todos los días hasta el fin del mundo es ser cristiano. Todos los días. El Señor Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, que significa el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, dice, y sígame. El que quiera salvar su vida, la perderá, dice. Pero para el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Seguir a Cristo es vivir en libertad. Les digo que ser cristiano y vivir como cristiano no es fácil, pero no hay nada mejor que podamos hacer. Vamos a orar. Y si tienes a Cristo en tu vida, comprométete a vivir con Él y decir, Señor, yo te quiero honrar. Pero si no lo tienes en tu vida, entonces pídele que venga a tu vida, que te haga nacer de nuevo, que te dé esa fe que necesita uno para ser salvo. Oremos. Dios Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por tu presencia entre nosotros. Y Señor, tú conoces a cada uno de los que estamos aquí. Nos conoces por nombre. Nos conoces incluso desde antes que fuésemos engendrados. Y Señor, delante de ti reconocemos que te necesitamos. Necesitamos de tu amor. Necesitamos de tu perdón. Necesitamos de la dignidad que solo tú das. Y Señor, te doy las gracias por aquellos que ya te han recibido, que ya te han conocido. Y te pido, Padre, porque tú los ayudes a vivir en obediencia a ti. Y Padre, también te ruego por los que aún no te conocen, para que puedan entregarse a ti, para que puedan nacer de nuevo. Señor, que puedan vivir, que podamos vivir en la verdad, para que disfrutemos de la libertad que solamente es posible por medio de Cristo Jesús. Dios Santo, gracias por escucharnos, gracias por amarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.